quítame los brillos que ya se notan. Hola, buenas tardes a todos. Disculpad el retraso, pero ha habido algún problemilla, como suele ocurrir en estas ocasiones. Sí. Bueno, no sé si se me oye bien porque el ruido ambiente es bastante alto. Sí que se escucha, perfecto. Bueno, pues agradecer desde la Universidad Politécnica de Valencia el que nos haya invitado a la organización del BIT, a esta charla que yo creo que va a ser muy interesante, muy ligada con la anterior. Yo creo que, bueno, que han surgido temas que creo que vamos a dar algún aspecto complementario a lo que se ha charlado con anterioridad. Tengo conmigo a tres expertos no solo en 4K, sino en HDR, como alguno de los presentes incitaba que por qué no hablábamos también o por qué no se consideraba el HDR como una tecnología alternativa o complementaria al 4K. Tengo a Luis Ochoa, director de 709 Media Room, experto durante más de 10 años en colorimetría, etalonaje, con trabajos reales, más de 12 largometrajes en 4K y trabajando en la actualidad en proyectos de HDR. Sí. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Luis Navarrete, responsable de LG, también con una amplia experiencia, más de 10 años en el sector de las pantallas de consumo, de la industria de consumo. Interesantísimo y punto clave en esto del 4K HDR, para que nos des un poquito de luz en todo este lío de los etiquetados, de las nomenclaturas y de la tecnología que está en el mercado y que va a haber dentro de muy poquito, ¿verdad? Y Pablo García, colorista también, experto en HDR en Sony, en la actualidad trabajando en Sony Londres, sí, con proyectos a sus espaldas también con estos temas y bueno, nos va a dar también una visión muy real de qué problemas se está encontrando a la hora de la edición y postproducción y etalonaje en HDR. Vamos a ir un poquito rápido, vamos a hacer una pequeña presentación cada uno de nosotros para situarnos, vamos a intentar que sea muy rápida para no robar tiempo al debate y a la discusión, pero creemos interesante el introducir algunos aspectos un pelín técnicos a veces. Yo voy a abordar estos aspectos del HDR desde el punto de vista de la transmisión. Vamos a ver lo que es la edición y postproducción, ellos nos van a describir esos problemas que se encuentran y como todo en la vida al final tenemos que llegar hasta el usuario de alguna manera. Bueno, pues voy a intentar describir qué evolución ha llevado toda la normativa y estandarización del HDR en el campo de la transmisión, ¿no? Los aspectos de codificación. Bueno, ¿cómo incide ese incremento de la resolución? Si os fijáis, el título es más bit, o sea, ese 4K con respecto al HD, o realmente lo que nos interesa es mejorar la calidad de otra manera, con mejores bits, ¿no? O ambas cosas, ¿por qué no? Bueno, pues desde un punto de vista matemático casi, la percepción que tenemos cuando estamos visualizando un contenido, un vídeo, una fotografía, que es un aspecto distinto, pues se apoyan en tres pilares. Uno es la propia fisiología del sistema visual humano, nuestro sensor, nuestro CCD, nuestra retina, con esos conos y bastones que responden de una manera, con un modelo bastante particular. Lo que va a determinar esa experiencia visual va a ser la agudeza visual, que sabéis, un minuto de arco, está demostrado de modo amplio. Por otro lado es el tamaño de esa pantalla y por último la distancia a la que vamos a observar esa pantalla, ¿vale? Sobre esos tres pilares, pues el hito ha establecido una relación matemática muy sencilla que podemos determinar para ver realmente o para apreciar la mejora de un incremento de resolución, donde debemos posicionarnos para ver la imagen con una cierta mejora perceptual. Bueno, habréis visto un montón de gráficos que están en la web, están en los catálogos, de distintos colores, unos con medidas en pulgadas, otros en metros, en fin, incluso algunos como este, pues con temas tan complejos como distancia recomendada, el mínimo, el máximo. Bueno, nadie está en casa y empieza a mover el sofá en función de la pantalla que tiene, creo yo. Nadie lleva un metro, empieza a medir la diagonal para ver dónde me sitúo y realmente me compro una pantalla de 4K, ¿lo estoy viendo bien o no lo estoy viendo bien? Bueno, pues basado en la experiencia que había recopilado la BBC sobre la poca percepción de mejora que se estaba obteniendo con los contenidos en 4K, publicó esta encuesta, es abierta, se puede descargar de la web,
sobre una muestra bastante amplia de usuarios en los que les preguntaba, disculpad, distintos aspectos de la experiencia de usuario del 4K y otros parámetros vitales, como hemos visto, tamaño de la pantalla, distancia a la que la ven. Bueno, resultados muy interesantes como este, que es que el tamaño medio de la diagonal de la pantalla, aquí estamos viendo la diagonal, el tamaño medio está entre 36 y 40 pulgadas. Eso es realmente lo que en el Reino Unido, las pantallas que tiene una población media, ¿no? De modo similar, la distancia a la que están visualizando los contenidos cuando están en su casa sobre una pantalla de televisión. Y de nuevo, pues si nos fijamos aquí, la distancia de observación media está en torno a los 2,5 metros. Bueno, pues si volvemos, las conclusiones es interesantes, un párrafo no lo vamos a leer ni mucho menos, realmente interesantes. Podemos resumirla en que el tamaño medio está en torno a esas 39 pulgadas, que el tamaño ideal, cuando se les preguntaba, bien, pero la próxima pantalla de televisión, ¿qué pantalla va a comprar? ¿Con qué dimensiones? Estaría próxima a las 50 pulgadas. La distancia de visualización, parece que nadie está dispuesto a comprarse otra casa o a mover su sofá, reorganizar todo el salón para colocarse a la distancia óptima que viene en todos esos catálogos, en toda esa publicidad. Y realmente tan solo el 1% de los usuarios estaba situado a la distancia correcta para empezar a visualizar los beneficios del 4K, ¿no? Si nos vemos a esta relación matemática que nos dice cómo podemos aprovechar de verdad esa tecnología, bueno, para esos 2,6 metros, realmente la pantalla tendría que estar a partir de 60 pulgadas, tendría que ser de unas dimensiones mayores de 60 pulgadas. Esto coincide un poco con lo que contaba Andreas en la anterior charla, que decía que verlo sobre una tableta o un móvil, que, bueno, ¿qué me estás contando, no? Un poco de 50 para arriba. Es muy difícil apreciar un contenido 4K de un HD. No queremos decir que se vea mal, ni mucho menos, ni que no vaya a ser la evolución el 4K. Va a ser la evolución como fue el HD, querramos o no. Igual que hay gente que tiene un iPhone y lo utiliza para ver la hora o el calendario, ¿no? Vamos a tener el 4K de todas maneras. Con respecto a las pantallas actuales de 40 pulgadas, pues realmente esos usuarios para apreciar en esas pantallas un 4K tendría que situarse a 1,2 metros, lo cual es nada, estar enfrente de la pantalla para ponerse moreno prácticamente, ¿no? Bueno, es un poco la motivación de por qué todos los organismos internacionales, y esto es unánime en todo el mundo, y estamos hablando de Japón, de Europa y de América, todos ellos tienen abiertos unos grupos de trabajo, tienen en fase de estandarización el aportar algo más, el mejorar esos píxeles y no quedarnos solo con un incremento de resolución. El roadmap que tienen prácticamente todos ellos es durante este año 2016, es realmente importante y fundamental. El definir esas tecnologías, como vamos a ver, no hay un HDR único. Es más, hay varios, con lo cual han florecido varios a las dos principales tecnologías que tenemos de HDR. Pero la idea es poder empezar a comercializar y a empezar a explotar esas nuevas ventajas a partir del año que viene, 2017. Bueno, el incremento de resolución dentro de las 6 patas que soportan al sistema de percepción visual humano, de esos 6 pilares: resolución, formato de escaneo, profundidad de píxel, la colorimetría, el rango dinámico y el frame rate, la tasa de frame. El actual 4K, el que estamos recibiendo a través de muchas OTTs, a través de canales de satélite, de cable en algunos casos, todos estos pilotos, pues realmente lo que están haciendo es cubrir la mitad de esos pilares. Esa fase 1 que le llama el DVB, o en Estados Unidos que le llaman la fase A, pues una fase limitada en cuanto a que las ventajas que aporta son relativas, ¿no? Sin embargo, tenemos otros elementos, como es incrementar el frame rate. Vamos a ver lo que se denomina el high frame rate, duplicar o triplicar el frame rate para mejorar la nitidez de esa imagen. Por supuesto, conseguir una colorimetría más acorde con la colorimetría que percibimos de modo natural. Incrementar el rango dinámico. Incrementar el rango dinámico de un modo distinto al que se hace en fotografía, de un modo distinto a aplicarle una NIA a la cámara determinada, sino conseguir que esas pantallas nos puedan dar unos negros mucho más negros y que podamos percibir detalles y matices en las bajas luces y detalles y matices en luces muy altas.
Bueno, pues eso es lo que todos los organismos internacionales, como les ponía con anterioridad, están trabajando para concretar. Necesitamos interoperabilidad, no vale con que un fabricante en concreto desarrolle un producto, una tecnología exclusiva. Lo ideal para poder tener interoperabilidad entre distintas plataformas, sobre todo las horizontales, TDT y demás, es unificar esos criterios, ¿no? Bueno, muy rápidamente, ¿qué aporta el high frame rate? Bueno, pues lo que vamos a conseguir es reducir ese blurring, ese contenido borroso cuando las imágenes, los objetos de la escena tienen mucho movimiento. Vamos a ganar en nitidez. Y otro aspecto muy interesante, que a pesar de que estamos trabajando con esos 50 o 60 hercios entrelazados, esas medidas se hicieron hace más de 70 años sobre pantallas de unas dimensiones muy reducidas, pantallas de CRT, y hay estudios científicos que demuestran que con pantallas por encima de 65 pulgadas es interesante incrementar el frame rate para no percibir el parpadeo por encima de los 80 hercios, ¿no? Eso lo ha publicado el ITU y está perfectamente documentado. Bueno, basándonos en este aspecto de mejora de la calidad, mejora perceptual, el pasado mes de octubre presentamos en conjunto con una empresa española, con SAPEC, un estudio sobre cómo introducir el HFR en los actuales servicios de difusión, en el broadcast, en OTT. Lo presentamos el pasado mes de octubre en Los Ángeles, en el Congreso del SENTI anual de Los Ángeles, y presentamos los resultados de un piloto que llevamos a cabo en Valencia, transmitiendo imágenes en high frame rate, como creo que ahora hay alguna de ellas, carrera de caballos, sobre todo el contenido deportivo, el contenido de alta complejidad temporal es donde podemos apreciar esas diferencias. Y montamos un escenario con 3 sistemas de recepción distintos, incluso sobre tabletas y dispositivos que no soportan ese high frame rate. Pero lo que queríamos demostrar es que con el actual HVC, que es el estándar de codificación de nueva generación que va a sustituir a H264, ese HVC de primera generación, lo que traen ya muchas pantallas de 4K, permite la escalabilidad temporal, lo cual nos permite que aunque transmitamos con ese high frame rate, pantallas de menor resolución, una tableta, un ordenador, una pantalla normal que se vende a día de hoy, pueda tomar solo las capas bajas, esos 50 hercios, sin necesidad de hacer un simulcast de 2 transmisiones como se hace con SD y HD, ¿verdad? Bueno, el incremento, un aspecto interesante era evaluar qué incremento en tasa binaria supone, qué ancho de banda tenemos que incrementar para transmitir con high frame rate, duplicando el frame rate. Ese incremento es muy bajo, es de un 20% en el canal de transmisión, si bien es cierto que el problema lo tenemos en la producción. Y eso implica, si trabajamos con el doble de frame rate, que nuestros interfaces tienen que soportar frame rates muy elevados, en el caso del 4K, pues interfaces de 24 gigabit. Pero de nuevo, creo que hacían una pregunta del público, ¿es exclusivo del 4K? No, puede ser un high frame rate en HD, no es de ningún modo exclusivo. Bueno, el segundo pilar, la colorimetría. Yo creo que lo entendemos muy fácilmente. Lo que estamos viendo en la actualidad en una pantalla de HD es el rango de colores que está aquí incluido. Nos dejamos todos los colores saturados. Bueno, el estándar 2020, que es sobre el que se soportan los estándares mundiales del 4K, lo que nos dice es que podemos representar podemos llegar a representar este otro triángulo, con lo cual estamos mejorando el rango, el gamut de esos colores. Es cierto que ahora mismo el cuello de botella, el embudo, yo creo que Luis nos lo va a contar muy bien, está en las pantallas. Las pantallas no pueden representar ese 2020. Es asombroso a veces ver alguna demo de estas mundiales, me voy a cargar el portátil, que anuncian transmisión 4K, en 2020. Imposible, no hay pantalla que lo reproduzca, no es verdad. Pero bueno, lo que están reproduciendo es este otro espacio de color, el DC, el P3, que es lo que creo que ahora, según en función del etiquetado de las pantallas, pueden soportar las pantallas comerciales. En definitiva, en la postproducción no hay problema. Creo que Luis también nos puede contar del ACES. Esto está un poco complicado. Y ahora, demasiado portátil para poca atril. Yo creo que ya está, ¿no? Ah, es eso. Bueno. A nivel de producción y postproducción, el trabajar con lo que se denomina white color gamut no es ningún inconveniente. Sin embargo, como les decía, el cuello de botella está en la parte de las pantallas. Por último, el High Dynamic Range
contra lo que estamos viendo en la actualidad. Las pantallas lo que nos están mostrando es ese estándar Dynamic Range. Bueno, el ejemplo este de Dolby es muy interesante. Si vemos distintas escenas, realmente en la escena natural pues tenemos rangos dinámicos que van desde, por ejemplo, 0,08 nits en las zonas de bajas luces hasta rangos dinámicos de 330.000 nits. O sea, 7 órdenes de magnitud prácticamente. ¿Estamos viendo eso en una pantalla de televisión con el estándar Dynamic Range? No. Realmente, de todo ese rango de contrastes y de colorimetría que podemos capturar una cámara, que las cámaras pueden capturar ese rango a día de hoy desde hace muchos años, pues realmente lo que vamos a hacer es ir estrechando ese gamut de colores y de contrastes hasta que al final, pues en la pantalla de televisión lo que percibimos es algo muy limitado. Ahora mismo una emisión de HD, la cámara después de su masterización y renderización lo que le va a hacer es aplicar la gama que define la normativa, la 709 de alta definición. La pantalla lo que va a hacer es aplicar una curva más o menos con una determinada gama inversa definida en la ITU BT1886 y lo que obtenemos es un rango dinámico que posiblemente vaya entre 0,1 y 100 nits. Las actuales pantallas sí que es cierto que hay alguna superior, pero solo podemos emitir hasta 100 nits. Si lo comparamos con los 300.000 y por encima, bueno, eso es lo que pretende el HDR, extender ese rango dinámico sustituyendo esas curvas que hemos visto de gamma por unas curvas nuevas. No vamos a entrar en detalle en qué hacen esas curvas, de tal manera que no vamos a conseguir una imagen más brillante de modo global. La imagen, la intención artística tiene que ser la misma, pero sí que vamos a poder detallar las zonas oscuras, poder percibir esos detalles y las altas luces, lo típico, un contraluz, la vela, esos detalles con un brillo muy superior, que la intención es llegar a estos 10.000 nits, aunque también creo que Luis nos va a comentar el estadio actual de las pantallas. Eso es lo que dice la normativa del SENTI, pero realmente pues no vamos a tener unas únicas pantallas como ahora de 100 nits, sino que posiblemente tengamos de 500, de 1.000, de 4.000, y el 10.000 se quedará un poco para el futuro por tecnología y me imagino que por consumo, porque como no baje la factura de la luz, creo que una pantalla de 10.000 nits, tenemos que hipotecar la casa o va a ser muy difícil que la paguemos. Bueno, porque hay un poco de problema. ¿Dónde está la problemática? Que no hay un HDR único. No hay un HDR único. Hay dos tendencias muy fuertes. Una es la de la BBC con la NHK, que es lo que se denomina HLG. Son documentos públicos que se pueden descargar de la web, tanto el paper describiendo la tecnología que hay detrás del HLG de la BBC, como el primer país que ha adoptado este estándar de HDR para emitir en sus canales de satélite, radiodifusión y demás, que ha sido Japón. A veces esto se confunde con el HLG ya es un estándar. Bueno, es un estándar en Japón. Es distinto a un estándar de un organismo internacional, de la ITU, del ISO, del ETSI o demás. Es como si en España decidimos adoptar un HDR distinto y decimos que ya es un estándar. Es un estándar en Japón, que es importante, es un primer paso y le está dando mucho valor. Bueno, como hemos dicho, propuesta de la BBC, de la NHK, estandarizado por el radiodifusor japonés, por el organismo de radiodifusión japonés. Lo que hace realmente es como un NIE alternativo al codo que introducen en la actualidad las cámaras. Cada fabricante trabaja con uno distinto. Lo que se intenta es armonizar con una curva de dos tramos distintos, una con gamma y la otra logarítmica, no vamos a entrar en detalles. Y lo interesante, porque hasta ahora el HDR se puede trabajar en edición y postproducción, trabajando con flotantes, con archivos OpenXR. Lo importante es que eso lo podamos transmitir por nuestro centro de producción con los famosos 10 bits, que es con lo que nos manejamos bien en las infraestructuras SDI o IP, incluso 12 bits. Como vamos a ver, los dos estándares, Japón ha estandarizado, si viene el documento, también para 12 bits, ¿verdad? Bueno, lo que define, y estas son las características principales que están compitiendo con el PQ que vamos a ver ahora. Lo que permite es capturar y representar la imagen hasta unos 1200 nits. La gran ventaja es que es retrocompatible. O sea, yo puedo hacer una producción y, como comentaba un compañero en la anterior charla, ¿qué implicaciones tiene? Pues en HLG, por ejemplo, no tendría ninguna. Yo podría emitir en HLG, quien tuviera una pantalla, que creo que no las hay, de HLG, lo podría visualizar con alto rango dinámico y el usuario normal lo podría seguir viendo sin ningún problema. Sin ningún problema, entre comillas, por lo que estamos comentando, porque no va a haber pantallas de 1200, sino pantallas con distintos rangos de luminosidad.
interesante o interesantísimo que no requiere metadata. Con lo cual, mantenemos la misma filosofía de producción en la actualidad. Pues nuestro cable SDI pues pasa por los mezcladores, insertadores y demás. No necesitamos que mantener la integridad de esa metadata que sabemos que se pierde cuando pasa por un mezclador, cuando pasa por un elemento, un procesador. Bueno, y por último, está sobre la mesa sobre todo del ITU y de los dos grandes organismos internacionales, que es el DVB y ahora el ATSC en Estados Unidos, ¿verdad? Su competidor es lo que se conoce, esto se le está dando muchísimos nombres, PQ, Dolby PQ, SEMTI la 2084. Bueno, esto sí que es un estándar del SEMTI, que nos manejamos muy bien en el mundo broadcast. Está recogido en esa 2084, además de una metadata, que este formato, este estándar sí que es recomendable que trabaje, que se transmita con esta metadata asociada, como vamos a ver, y es uno de los problemas en la codificación. Bueno, es una propuesta muy inteligente, la verdad es que muy brillante de Dolby. Dolby, utilizando lo que se conoce desde hace mucho tiempo, que son las curvas de sensibilidad, descritas por Barton sobre el año 2000, pues lo que hizo es acomodar una cuantificación, una curva que perceptualmente nos permita recoger todo ese rango dinámico, hasta 10.000 nits, de tal modo que podamos representar correctamente sin ningún tipo de distorsión. Aquí el banding es el enemigo, ¿no? Los efectos cuando tengo una zona muy homogénea. Lo que demostró es que, bueno, la actual curva de 2,4, la gama de 2,4, no se ajusta al modelo perceptual, no es correcta cuando yo necesito transmitir con luminancias por encima de los 100 nits, y bueno, en cuanto a calidad posiblemente sea la mejor opción. También 10 y 12 bits. Importante, el requiere metadata, posiblemente habría que poner un poco entre comillas, se ha hecho algún experimento sin metadata. Sin metadata se puede utilizar siempre que la pantalla destino, esto es lo que se llama screen reference, son modelos en los que yo capturo y renderizo para un modelo concreto de luminosidad de pantalla. Si la pantalla tiene otra luminosidad, tiene que transformar todo ese volumen de color, y para eso necesito la metadata de cómo ha sido creado ese contenido. Problemas, no es retrocompatible por sí. Dolby tiene una solución retrocompatible que hace dos capas, una la capa base para las actuales pantallas y otra mejorada. Incluso presenta una solución de esa de capa base que podría utilizar las actuales infraestructuras de H264 con 8 bits. Y otra capa incluso más eficiente que el HVC. Es la segunda opción que está sobre la mesa de los radiodifusores, de los organismos de normalización. Estas son las dos curvas, solo para que vean a nivel de detalle que, bueno, es una, en teoría, mero cambio del NI de las cámaras, pero el problema es que no estamos solos, que cuando esto ha empezado a coger interés, como detrás de todo esto hay patentes, hay negocio, pues en cuanto organismos como el DVB o el ATSC ha dicho, venga, vamos a estandarizar esto, porque esto sí que son mejores bits. O sea, esto sí que es killer con respecto a incrementar solo la resolución espacial. Pues al HLG le ha florecido otro competidor con una propuesta similar, que es Technicolor. No vamos a entrar en detalle qué variantes tiene. Y al modelo PQ inicialmente de Dolby, pues como ven, Ericsson tiene otra propuesta, Qualcomm otra, Samsung. En definitiva, sabemos que eso es malo para la industria, sabemos que eso es perjudicial para una economía de escala grande. Y a día de hoy, ¿cómo está la estandarización de esos 7 candidatos? Bueno, el ARI ya hemos dicho que ya lo ha adoptado el HLG, con lo cual va a haber pantallas en Japón, las hay, que responden a la curva del HLG. ATSC, el estándar de radiodifusión americana, pues la verdad es que nos ha adelantado a los europeos, aunque el DVB es mundial, como sabéis se utiliza en todo el mundo, no en Europa, pero ya ha propuesto para el mes que viene una prueba de campo con 6 de los 7, quiero recordar, si no ha habido ningún cambio, creo que hay uno que se va a caer. Una prueba real donde va a poner cámaras de cada uno de los proponentes, se va a grabar, se va a codificar, se va a comparar, y es una de las pruebas yo creo que más complejas e interesantes que se han hecho en la última década, mucho más que comparar el HD y el SD o el 4K y el HD. El DVB va un poquito más retrasado, lo que ha propuesto es un framework, está recogiendo el conocimiento de esas tecnologías, de esas propuestas, qué implicaciones tienen en retrocompatibilidad, en profundidad de píxeles y demás, y posiblemente antes de final de año quiere tomar también una decisión al respecto.
Solo por curiosidad, como les decía, una prueba complejísima que se va a hacer en Nueva York el mes que viene, donde todos los proponentes van a traer sus cámaras, preparadas con su respectiva propuesta de HDR, se van a codificar todas ellas, se van a decodificar y se van a presentar sobre pantallas SDR y HDR para ver de verdad la compatibilidad con las actuales pantallas. Como ejemplo, nosotros pertenecemos a la TSC y lo que vamos a hacer es valorar como miembros de la TSC pues, distintos aspectos que tienen aquí. La comparativa en cuanto a calidad con la señal sin comprimir, la señal comprimida con 6 megabits, con 10, con 12. Bueno, pues este es el ejemplo de la encuesta que hemos preparado para HLG y esta sería el equivalente para Dolby. Pero lo importante, al final tenemos que llegar al usuario. ¿Cómo llegamos al usuario? Bueno, pues la verdad es que en el 2014 se evidenció que con HVC existían muchos problemas de banding, lo que provocó que el EMPE, el organismo que define los estándares de compresión de vídeo, creara un grupo especial de expertos para una call que se llama para buscar tecnologías alternativas que codificaran de modo muy eficiente el HDR. Bueno, pues después prácticamente de año y medio, lo que ha concluido es que ninguna de las tecnologías de las empresas y universidades que se presentaron proponiendo cosas nuevas era más eficiente que HVC. Realmente, el error que se cometió en el 2014 es intentar comprimir el HDR como si fuera un contenido normal de SDR. El HDR se está utilizando una curva distinta, una curva perceptual, y lo que hay que hacer es el codificador entender que está codificando una señal con HDR y modificar unas cosas, que son los parámetros de compresión, de modo también inteligente. Distribuirlos incluso de otra manera, entre la croma y la luminancia. Incluso una cosa que hasta ahora no nos habíamos preocupado, que es convertir una señal a 422 o de 422 a 420. Dependiendo de cómo se haga, tiene un impacto absolutamente brutal. Buena noticia, que se puede utilizar HVC, el perfil Main 10, que son los que traen todas las pantallas que estáis vendiendo, con lo cual eso es interesante. Lo único que el codificador tiene que adaptarse a ese contenido de modo inteligente. Si bien es cierto que, como hemos dicho, uno de los modelos de las propuestas necesita la metadata. Bueno, pues tampoco es un problema, porque en la última versión ya de HVC se ha incluido que en unos paquetes, se llaman BUI y 6, se incluya esa metadata, de tal manera que tanto la metadata estática, que es la que ya está estandarizada, como la 2084, que lo que decimos es, de todo este contenido, el valor medio de los frames de luminosidad es este y el máximo nivel de píxel es este otro. Esa metadata es global y puede interesar, y de hecho para estas transformaciones de convertir un contenido en HDR a uno que no sea HDR, uno con la colorimetría 2020 a con la colorimetría 709, todo eso hace falta algo más casi a nivel de plano, a nivel de frame. Y se está trabajando el Senti en una nueva metadata, que es la 2094, que es una metadata dinámica, que se puede incluir por frame. Bueno, nos las pintábamos muy felices, pero como siempre la película pues no siempre acaba bien, ¿no? Recientemente, no sé si lo ven aquí, si se llega a leer, bueno, es una reclamación a este estándar que está bajo desarrollo por parte de Technicolor, que reclama que ellos tienen una patente con esa tecnología que se va a probar como metadata. No es nada malo, las patentes es algo que implica que eso no vaya a seguir para adelante y están en todo su derecho, ya que son grandes expertos en esa tecnología, pero a veces esas cosas retienen o modifican las decisiones si la patente solicitada es muy cara, ¿no? Si va a poner dificultades para introducirlo de un modo asequible en la industria. Bueno, pues esto es todo lo que les tenía que contar de modo lo más rápido que he podido, y ahora Luis nos va a introducir nos va a comentar su experiencia en HDR. Muchas gracias. Gracias. ¿Haz tú? Vale. Pues nada, muchas gracias por venir a escuchar nuestra pequeña chapa. Digo por lo mío, yo me entero de un montón de cosas. Cada vez que hablo con Damián voy como aprendiendo cosas nuevas, pero la mía, pues, es un poco chapa. Mis PowerPoint también son bastante más feos, los tengo que decir, son bastante una foto sobre un gráfico. Pero bueno, yo vengo a contar un poco lo que ha sido mi experiencia con el HDR real, en el mundo real, etalonando, con un Baselight, con un Mystica, con un DaVinci Resolve, con un monitor de HDR que Canon tuvo el placer de prestarme.
y bueno, haciendo proyectos en el día a día para ver qué gano yo como colorista, qué gana el producto que estoy generando, qué problemas tengo, qué trae el HDR en el día a día, qué pros y contras. Y como soy una persona optimista, voy a empezar con los pros, qué cosas me aporta a mí o aporta al producto el HDR. Por supuesto, las imágenes que traigo son una emulación, es decir, creo que todos tenemos claro que no se puede ver HDR salvo que lo veas en un monitor de HDR que te está lanzando 400, 1000 o los nits que sean. Pero bueno, he intentado también con un poquito de corrección de color emular la sensación para que quede claro en la presentación lo que quiero poner. También es cierto que pues, estoy en el stand de Canon con un monitor de HDR, con un Mística. Si os queréis acercar para ver las imágenes y verlo in situ, pues también, por supuesto, os estáis invitados el resto de la feria. Lo más claro que tenemos con el HDR, lo que siempre nos enseña, lo que siempre vemos, el primer plano es un exterior, ¿no? Porque cuando vemos a un exterior HDR, lo que nos da es una impresión más real a cómo nuestros ojos se enfrentan al exterior. Y verdaderamente se nota. El blanco queda mucho más arriba, hay una mayor distancia entre el blanco y el negro, como pasa cuando tú estás viendo un exterior día, y es bastante impresionante. Ese es lo primero y lo que obviamente todos vamos a ganar a la hora de la visualización, el HDR. Pero también en un interior, cuando como coloristas nos enfrentamos a establecer la diferencia entre un exterior y un interior, y por supuesto la cámara lo ha captado, nuestra cámara es HDR, sí, todas, no te preocupes, pero ese no es el tema. Cuando estamos etalonando para un exterior, vamos a poder establecer una diferencia mucho mayor entre un exterior y un interior. Entonces eso también nos va a provocar el poder tener un contraste más amplio. Una cosa que me ha parecido que puede ser un uso bastante rápido del HDR, o que creo que los publicistas lo van a aprovechar muy rápidamente, es el poder en una parrilla despegar tu producto utilizando el brillo. Esto que normalmente lo utilizamos a base de máscaras cuando estamos etalonando, el nivel de brillo máximo para dejar solamente ciertas partes de la imagen, lógicamente que también estén expuestas correctamente, dejarlas más arriba, creo que nos va a ayudar a poder destacar nuestro producto de la parrilla. O todo, ¿no? O sea, que brille todo más, ¿no? Tener directamente un cuadro que todo brilla más, y para esto creo que la dirección de arte también va a ser algo que se va a ver muy enriquecida gracias al HDR. Es decir, yo viendo que verdaderamente los colores también tienen que ver con la luminancia y se van viendo afectados por los niveles de brillos que nosotros le tratamos. Entonces, ¿cómo de pronto van a quedar esos colores que han sido hechos mediante una maravillosa dirección de arte en una imagen en HDR? También creo que puede ser bastante enriquecedor. De nuevo, lo que me venía a la cabeza era Publi, por aquello de dejarlo todo más brillante, más vistoso, pero también, por supuesto, en cine puede tener cabida. En un interior, no sé hasta qué punto se percibe, pero bueno, espero que hagamos todos un pequeño dogma de fe y me creáis a ciencia cierta. En un interior noche, yo no tengo por qué dejarlo todo arriba, que es la primera impresión. No, tengo HDR, tengo 400 nits, 1000 nits ahí delante, dale a la rueda, súbelo todo. No. O sea, en un interior noche voy a estar trabajando igual que estaba trabajando antes, 100 nits o los niveles que tenga, pero de pronto puedo dejar ciertas pinceladas un poco más arriba, de manera que el cuadro quede más contrastado. El ojo funciona por contraste. Si tú haces una película completa y la haces entera desaturada, al cabo de un par de secuencias el espectador no ve que está desaturada, porque no le estás dando una contraprestación. El HDR me permite darle cosas por arriba al ojo del espectador para que se dé cuenta cómo estoy también por abajo. Mientras que si tengo un rango dinámico reducido, no tengo tanta distancia para poder establecer eso. Lo mismo me ha pasado entre planos. Falseando un poco el raccord, puedo dejar un plano más bajo y el siguiente plano dejarlo mucho más arriba. De manera que, vale, me estoy cargando un poco el raccord porque la cara del actor tendría que estar más iluminada porque le está dando más luz del exterior, pero bueno, falseando un poco, eso me hace que si el siguiente plano muestra algo de sorpresa o quiero mostrarle algo sorprendente al espectador, me dé ese juego con la luminancia. Entonces siempre estamos hablando del contraste dentro del plano, pero también se van a dar situaciones en las cuales podemos mejorar el contraste entre planos distintos. Es decir, el director de fotografía y el colorista van a contar con una herramienta extra, y por supuesto el director, para narrar la historia, que es el contraste, que es una herramienta muy fuerte. No tengo ninguna imagen en blanco y negro, pero también en blanco y negro he visto cosas preciosas, dejando solamente ciertos picos de blanco arriba,
dejando el negro más abajo. Problemas de monitorización en rodaje que veo. Nosotros estamos acostumbrados a que yo tengo una curva de gama logarítmica, una de Arri, la de Sony, la de Canon, me da igual, y lo veo en un monitor en 709 y lo veo lavadito. Claro, como estaba muy bien diciendo Damián, en el momento en el cual nosotros tengamos monitores en rodaje con una curva aplicada tipo PQ o tipo HLG, sobre todo la PQ, no se va a ver lavado. No es que tenga 400 o 1000 nits, que los tiene, sino que la curva cambia. Entonces, de pronto, las altas luces, si estamos visualizando en PQ y las altas luces se escapan por encima del valor máximo que me permita ese monitor, se van a ver clipeadas, ¿vale? La PQ tiene, en mi opinión, el problema de que establece valores absolutos a la hora de decir, vale, 1023 es para 10.000 nits, pero nadie tiene un monitor de 10.000 nits, me da igual, 1023 es para 10.000 nits. Entonces eso significa que si en grabación hay un blanco a 1023, se va a ver absolutamente clipeado. Problemas en rodaje, todo el mundo saltando, como gallos sin cabeza, no es un problema real, pero yo creo que en este estadio de transición va a haber problemas y tenemos que educar en ese sentido. Banding. Banding por todas partes. Si la señal es incluso de 8 bits, por supuesto, pero de 10 bits en 422 con un códec AVC, da banding. El 422 10 bits no es suficiente, es mi opinión práctica, para que una imagen, sobre todo en las altas luces, no dé banding. 444 10 bits, 422 12 bits, no lo sé, habría que hacer pruebas, aquí no soy tan experto, no soy ingeniero, o menos compresión, pero hay muchos códecs que actualmente están saliendo como códecs sobradamente broadcast que van a dar banding en HDR. Es muy fácil pasarte en una PQ en el momento en el cual, por lo que comentábamos antes, como tenemos valores absolutos de relación entre los valores de la curva y nits de visualización, es muy fácil pasarte, es muy fácil dejar un blanco ligeramente clipeado. Y un blanco clipeado en SDR visualmente no queda tan feo, o estamos más acostumbrados, si quieres decirlo así. Un blanco clipeado en HDR, en un monitor que te está escupiendo 1000 nits, queda horrible, absolutamente horrible. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque es fácil tener clipeos, en mi experiencia. Esto es un poco mi opinión. Si con la curva PQ, si estamos reservando todos estos valores, de nuevo, la curva PQ es absoluta. Si luego meto algún gazapo, me corregís, por favor. Si la curva PQ es absoluta y estamos reservando todos estos valores para los monitores que van a venir de 4.000 a los 10.000 nits, claro, estoy desaprovechando la mitad de mi señal. Y vamos, quiero decir, a mí no me gusta tirar comida y no me gusta tirar señal. Entonces, siento como que estoy perdiendo cosas. Vale, es verdad, puedo hacer zoom en mi forma de onda y trabajar solamente en ese rango de la señal. Pero no sé hasta qué punto esto es realmente práctico a nivel de una transmisión o a la hora de la generación de una señal. Lo dejo caer, esto podría ser un punto luego a discutir, en mi ignorancia. Vale, entro en una parte un poco aparte, pero que también creo que es importante. Cuando nos estamos enfrentando a la masterización de un material en HDR, a día de hoy va a ser imposible que nos pidan un HDR sin más. Como mínimo nos van a pedir un HDR y un SDR, al margen de todos los sabores de metadata arriba, metadata abajo para los múltiples niveles de nits. Si nos enfrentamos a hacer la corrección de color de este material directamente con nuestro sistema de color y el monitor sin más, tenemos muchas papeletas a tener que reetalonar 2, 3 o las veces que hagan falta. Debemos enfrentarnos bajo un sistema de color management. El más típico es ACES, ¿vale? En el cual nosotros establecemos una entrada que le decimos a nuestro sistema de corrección de color cómo estoy trabajando, con Canon, con Sony, con Red o con la que sea, y una pieza de salida que le diremos HDR, que luego podamos cambiar para decirle SDR, por ejemplo, y que nos ayude en el trabajo. Lógicamente, la labor del colorista siempre será darle la última pasada, pero que nos eche una mano. Como ahí tenéis escrito, perdón por leer, pero los sistemas de color management más típicos son los que están basados en ACES, que lo desarrolla la Academia de Estados Unidos. Como bien sabéis, es una IDT de entrada que reconoce cada cámara y lo lleva a ACES en un espacio de color infinito y una salida HDR o SDR 100 nits o P3 2,6 para cine o lo que sea. De manera que nosotros nos permita cambiar las cámaras y cambiar dichas salidas para un primer acercamiento
no desde cero. Las transformaciones de este color management no deben ser basadas en LUTs. Como bien sabemos, las LUTs son destructivas, pueden clipear, etc. Ya a día de hoy ACES trabaja con CTLs, de manera que no trabajan con la totalidad de la señal, con cálculos matemáticos, y que permite trabajar con la gamma y el gamut de forma independiente, ya que, como bien ha dicho Damián, tampoco está claro a día de hoy si vamos a salir con una PQ en P3 o con una PQ en 2020. Está claro que todavía no tenemos monitores de 2020, ahí Luis nos iluminará más, pero yo quiero un sistema de color management que me permita cambiar y trabajar la curva de gamma o EOTF separada de la curva del gamut. Y que me permita, y esto es muy importante, renderizar un máster en ACES y en Linear Light para preservación de futuro. Hoy no tenemos 2020 todavía, pero yo renderizo mi máster en Linear Light, renderizo mi máster no vinculado a una ODT, renderizo mi máster virgen y mañana cuando venga le coloco la ODT de 2020 o de la nueva norma que nos inventemos. Iba a decir que se inventen, pero voy a decir que nos inventemos. En ese sentido, con la experiencia de haber probado distintos sistemas de corrección de color, esto es una pura opinión, lo que pongo en estas slides. Para mí, el sistema de gestión de color más pobre, partiendo de ser bueno, pero más pobre de los tres, es el de Blackmagic DaVinci Resolve 12.5, porque separa el sistema de gestión propio del ACES. Lo tiene como, a la hora de la selección, dentro de los settings, está como dos sitios distintos. Es verdad que separa gamma y gamut, es interesante, y tiene IDTs y ODTs, pero todavía no integra las dos cosas. El de Baselight es elegantísimo, ellos lo inventaron, es maravilloso, pero el único inconveniente que tiene, aunque integra ACES y su propia gestión de color en uno, vincula gamma y gamut. Entonces, claro, tenemos abajo está Dolby 2084 P3 de 65. Ya, y si yo quiero hacer PQ en 2020, no puedes. Tienes que llamar a Filmlight y decir, oye, hazme un Color Space que integre estas dos cosas, pero yo no lo puedo hacer en un switch. Probablemente la próxima versión lo hagan, pero a día de hoy todavía no. Y en mi humilde opinión, el mejor sistema de color, no lo digo porque sean españoles, el mejor sistema de gestión de color a día de hoy es Mística. Integra ACES y su propia salsa de color, su propia salsa de gestión de color en una, de manera que yo puedo hacer un máster en ACES si me interesa, usando el Unicolor, que es como se llama el efecto de Mística, y separa gamma y gamut, de manera que yo puedo trabajar en P3 o en HLG, mientras también tengo una salida, P3 o 2020 y HLG 2084, o cualquier combinación que a mí me interese, ¿vale? Supongo que luego hablaremos un poco más, pero muchas gracias por el ratito y nada más. Gracias. Luis, ¿quieres o...? ¿Sí? Sí, venga. ¿Sí? Venga. Ahora por aquí. Sí. Ahora pones la del eje por aquí. Sí. Bueno. Muy buenas tardes a todos. Bueno, mi presentación va a ser más breve, son solamente 3 diapositivas, no quiero tampoco asustarlos con esto, pero sí me han parecido muy interesantes las presentaciones anteriores, sobre todo también la de Damián, porque hay una serie de cosas, he ido reestructurando mentalmente lo que quería comentar. Pero bueno, hemos empezado hablando en lo que es la parte de la distancia de visionado y todo esto. Es una cuestión que, desde el punto de vista del fabricante, es bastante importante, porque bueno, principalmente quiero explicar también que el usuario final no entiende de nada de esto. Es decir, el usuario final ve el televisor y lo ve bien, lo ve mal, no, ni siquiera la sala. Cuando ponemos el televisor en casa, pues no condicionamos ni siquiera ponemos las condiciones de luminosidad adecuadas pues para ver en televisión, etcétera, el televisor o la televisión en concreto. Incluso lo que son los parámetros de ajuste y todo esto de los televisores van a depender mucho también del contenido que estemos viendo. Es muy diferente pues cómo debe estar ajustado un televisor pues para ver deportes que para ver una película oscura, una película de más colorimetría o para ver no sé, pues un rodaje, una serie de televisión normal y corriente. Y eso normalmente el usuario no lo hace. El usuario simplemente pues pone la tele, lo pone más o menos como, a veces ni lo ajusta, o sea, lo deja con los parámetros de fábrica y ya está. Pero sí es cierto, bueno, hay una serie de cosas, lo que comentaba también al principio con respecto a la distancia de visionado. La distancia de visionado
efectivamente nosotros más o menos recomendamos una distancia visionada más o menos aproximadamente unas 2 veces y media la diagonal de la pantalla, ¿vale? Aunque eso también va a depender, por supuesto, del tipo de contenido que vamos a recibir. Es decir, si va a ser una señal en definición estándar, si va a ser una señal en 4K o si va a ser una señal en Full HD, 1080 o lo que sea, ¿vale? Dependen también además los diferentes tipos de compresión, etcétera, ¿vale? Lo que sí que es cierto también es que, como comentabais antes también, la pulgada, efectivamente, si comparáis más o menos un televisor de hace 5 o 6 años con respecto a un televisor de hoy, pues habéis visto que los altavoces prácticamente han desaparecido, es decir, se aprovecha prácticamente todo lo que es las dimensiones físicas del televisor, se reducen prácticamente ya a lo que es el tamaño de la pantalla. Eso es lo que ha proporcionado, o lo que ha, vamos, a lo que ha llevado es que la gente tiende a comprar una pulgada cada vez más grande. Es decir, donde antes, hace 6 años, 7 años, te cabían 32 pulgadas, hoy la gente ya puede meter un 42, incluso ya un poco más. Utilizando un calzador pues podemos meter hasta un 55 pulgadas. Y la gente, por supuesto, los precios además también han bajado. Igual al final el usuario final lo que quiere es una pantalla grande y si le cabe, pues mejor todavía. Entonces es importante también lo que comentamos antes, o un poco lo que era el objetivo principal también de más píxeles o mejores píxeles. En nuestro caso, sobre todo, lo que estamos apostando es por mejores píxeles, más píxeles. Obviamente también, pues ahora se habla del 4K, incluso del 8K. El 8K, bueno, lo estamos nosotros metiendo también, pero para pulgadas ya superiores a 100 pulgadas, 98 pulgadas y tal. Pero hasta más o menos unas pulgadas normales, a 65 pulgadas, una cosa así, nosotros preferimos plantarnos en lo que son los 3840 por 2160, es decir, por la resolución en 4K, y empezar a mejorar lo que es esa calidad de imagen, esa resolución, ¿vale? Voy a empezar un poquillo aquí con esto. Yo principalmente me dedico a lo que es la parte de la formación, a lo que son precisamente la gente de las tiendas, que son los que están en contacto con el usuario final. Nosotros, los fabricantes, uno de los defectos quizá que tenemos es que empezamos por los términos de marketing que utilizamos y tal, pues empezamos a meter más nombres y complicamos quizás un poco más que facilitar todo lo que son la aparición de las nuevas tecnologías, ¿de acuerdo? Pero sí me gustaría, un poco también ligado a lo que comentaba antes en la presentación de Damián, nosotros realmente, cuando hablamos de televisores hoy en día, los televisores ultra alta definición, ahora pasamos a llamarlos televisores Super UHD, ¿vale? O los de Super Ultra alta definición. Cuando hablamos de Super Ultra alta definición no quiere decir que, esto ya digo que son nomenclaturas que utilizamos para el usuario final, es decir, para el usuario que no entiende nada de esto, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de televisores Super UHD, que son los que empezamos a lanzar este año, y el año pasado lanzamos algunos, estamos hablando de televisores que obviamente tienen la misma resolución que un televisor 4K, es decir, no añadimos más píxeles, es exactamente la misma resolución, 3840 por 2160. Sin embargo, como bien comentábamos antes, ¿vale?, lo que diferencia un televisor Super UHD, ¿vale?, no es la resolución, sino parámetros como va a ser la luminosidad y la colorimetría. Precisamente por todo esto, pues, los primeros ultra alta definición, incluso los del año pasado, algunos televisores pues eso, llegaban a reproducir pues, el 100% del estándar del espacio de color del BT709, ¿vale? Que más o menos viene a representar pues, el 80% del DCI-P3, que es el que se está hablando ahora, ¿de acuerdo? Los televisores Super UHD que se empiezan a comercializar este año, hablo un poco en términos genéricos, no desde la parte desde LG, sino en términos genéricos de todos los fabricantes. Cuando hablamos de televisores Super UHD, ya estamos hablando de televisores, repito, con la misma resolución, 4K, pero que sí que ampliamos lo que es, mejoramos la tecnología de reproducción de la imagen, en lo que es el display, para mejorar, pues en este caso, la colorimetría. Y llegamos a reproducir en los televisores de este año, pues prácticamente ya casi el 99% del DCI-P3, que viene a representar más o menos el 50% del espectro visible de lo que es la colorimetría, que somos capaces de ver a simple vista, ¿de acuerdo? Y la otra cosa, por supuesto, que va ligada también al White Color Gamut, pero es la que es la luminosidad. Actualmente los televisores, como decíamos antes también, venían más o menos a reproducir, pues eso, desde 0,1 nit, 0,05 nit, hasta prácticamente los 100, 200 nit, los 100, 200 candelas por metro cuadrado, ¿de acuerdo? Incluso el año pasado y algunos televisores eran capaces de mostrar hasta 400 nit de luminosidad, pero este año era lo que lanzamos este año, en 2016, pues ya somos capaces de llegar a reproducir pues hasta 1000 nits en el caso de los televisores LED LCD y en el caso de los 800, 850 nits en los televisores OLED, ¿de acuerdo? Es un poco lo que es ampliando lo que es el rango dinámico de la luminosidad. Aquí me gustaría comentaros una cosa también,
con respecto, bueno, esto estamos hablando de televisores de consumo, lo que no quita, por ejemplo, nosotros también para lo que es la monitorización profesional, lo que es el Digital Signage, por ejemplo, pues sí que tenemos televisores que pueden llegar a lo mejor hasta 4.000 nits. Yo he visto, por ejemplo, en una oficina que tenemos en el showroom de 2.500 nits y es una barbaridad la cantidad, incluso con condiciones de luminosidad bastante altas, es una barbaridad la cantidad de luz que proporciona. Lo que pasa es que está pensado pues, para señalización, para escaparates de tiendas comerciales, para aeropuertos o lo que sea, ¿de acuerdo? Pero efectivamente hablar de 2.000 nits, o sea, para un televisor de consumo sería una barbaridad. Yo un ejemplo que pongo en las formaciones, cuando doy formaciones de producto de este tipo, es cuando, pues la típica situación, yo muchas veces en casa, oye, pues me pongo una película, apago las luces y tal, y me monto así pues, mi ambiente un poco de cine, ¿no? Y con un televisor además normal y corriente, no es un HDR ni nada, es un televisor Full HD que llegará pues eso, a los 200 nits, una cosa así. Y lo típico, estás viendo una película, pues hay una escena nocturna o de noche o rodado en interiores y tal, estás ahí, se tira 3 minutos y tal, y de repente te cambian de plano y te ponen una imagen pues rodada de un exterior. Y joder, son 200 nits y eso molesta un poco a la vista, ¿no? Entonces, pues claro, imaginaos cuando estamos hablando de un televisor a lo mejor que te quiere meter 1.000 nits o lo que sea todo de golpe, ¿vale? Eso es una barbaridad. Pero bueno, aún así, lo que sí que es importante llegar por lo menos a esos niveles de pico, es decir, cuando hablamos en televisores de consumo, cuando hablamos a niveles de 1.000 nits, 2.000 nits, bueno, 1.000 nits en este caso, no quiere decir que toda la pantalla efectivamente te va a dar un flashazo de 1.000 nits, es decir, estamos hablando de pequeños detalles, pues por ejemplo, otro ejemplo que pongo también, pues una carretera de noche con un bosque y tal, no se ve nada, ahí es importante los nits, los pocos nits, es decir, los 0,005 nits o lo que sea, para poder llegar a reproducir correctamente pues, los niveles de las zonas oscuras y tal. Y de repente en un momento dado pues, aparece un coche a lo lejos con unos faros encendidos, pues esos faros sí que es interesante pues, que tengan ese realismo, esa luminosidad que lleguen prácticamente a los 1.000 nits. Pero estamos hablando de zonas muy concretas, no quiere decir que cuando la pantalla esté con una imagen muy luminosa, pues toda la pantalla te esté dando un nivel de 1.000 nits. Sería una barbaridad, lo que comentamos antes también por el tema del consumo y porque joder, sería hasta molesto para la vista incluso. ¿Vale? Y simplemente, bueno, en nuestro caso, esto me pasa un poquito, voy a centrarme aquí en televisión principalmente, los fabricantes de consumo, ¿vale? De televisiones de consumo, principalmente estamos hablando de un estándar que es el HDR10, no os he comentado nada, pero bueno, el HDR10 realmente viene a ser más o menos pues, entre los diferentes fabricantes y pensando en lo que son las prestaciones y las limitaciones de los televisores de consumo actuales, se ha definido una serie de parámetros para identificar esos productos como esos televisores como HDR10, ¿vale? El HDR10 principalmente lo que viene a decir es que para que un televisor cumpla con ese estándar del HDR10 bajo el paraguas de la UHD Alliance, ¿vale? Tienen que ser televisores que por supuesto sean televisores 4K, es decir, 3840 por 2160. Tienen que ser televisores pues que prácticamente te den un nivel de luminosidad desde 0,05 nit hasta 1.000 nit, ¿de acuerdo? Y que cubran por lo menos el 90% o más del estándar de color que comentamos antes del DCI-P3, ¿vale? Bajo esas tres principales condiciones, pues esos televisores van a estar apodados o van a estar marcados con el estándar del HDR10, ¿de acuerdo? LG, por supuesto, como miembro también de esa UHD Alliance, pues los televisores, tanto los televisores Super UHD, que son los televisores LED LCD, como los televisores OLED, ¿vale? Que no tienen nada que ver, ahora comentaré 3 pinceladas de eso, son televisores que cumplen con ese estándar, con el estándar del HDR10, ¿de acuerdo? Sin embargo, nosotros, aparte, tenemos, como sabéis, tenemos una tecnología que es la tecnología OLED, ¿de acuerdo? Que no tiene nada que ver con los televisores LCD y son capaces de mostrar niveles de negro muy superiores, ¿vale? Entonces es un poco, bueno, y debido pues, a esas características también, el OLED de hecho pues, va más o menos, llega incluso a mostrar niveles de baja luminosidad desde 0,0005 nit, ¿vale? Hasta los 800 nit, no llegamos a los 1.000 nit en el caso del OLED, ¿vale? Pero bueno, en base a eso pues somos compatibles, somos de momento la única marca compatible que además de ser compatibles con el HDR10 somos compatibles también con el estándar de HDR de Dolby Vision, ¿vale? El OLED simplemente, ya por concluir, el OLED una de las principales ventajas que tiene es que a diferencia de los televisores LED LCD no requieren de retroiluminación. Sabéis que los televisores LED LCD requieren, o los LED o los Super UHD, que al fin y al cabo son televisores LED LCD, requieren retroiluminación para generar luz en la parte trasera del televisor y luego tienen una capa de LCD de cristal líquido para bloquear el paso de luz, para dejar pasar más o menos luz a nivel de píxel pues para formar la imagen, ¿de acuerdo? Los televisores OLED es una tecnología activa, es decir, como antiguamente los televisores de tubo o los televisores de plasma, es una tecnología activa
Activa quiere decir que no requiere retroiluminación. Es una tecnología que no requiere retroiluminación y no requiere cristal líquido. Es una tecnología que a nivel de píxel genera su propia luz. Con lo cual, cuando tenemos ese ejemplo que os ponía antes de una carretera de noche o lo que sea, que de repente aparece un coche a lo lejos con los faros encendidos, o aparece la luna o lo que sea, como cada píxel es independiente, quiere decir que justo en las zonas de la luna o en los faros del coche podemos mostrar simultáneamente en la misma imagen esos 800 nits, ¿vale? O esos 850 o lo que sea, y en las zonas oscuras simultáneamente podemos llegar a esos niveles de 0,005 nit o lo que sea, ¿de acuerdo? Es decir, es un rango dinámico que abarca simultáneamente en la misma imagen todo ese rango dinámico. Por otro lado, somos fabricantes también de paneles LED, LCD. En nuestro caso utilizamos tecnología IPS, pero bueno, eso es otra historia. Y los televisores LCD también son capaces de abarcar, no llegan a esos niveles de negro como los televisores OLED, pero sí son capaces de mostrar un rango dinámico bastante amplio. Obviamente también pues, son televisores con HDR, con tecnología HDR. Lo que sí que es cierto, y por eso lo he puesto aquí en movimiento, es que los televisores LED LCD, para mostrar una imagen oscura, ¿qué es lo que están haciendo? Atenúan la retroiluminación, de tal manera que tengamos muy poquitas fugas de luz en los paneles LCD, cosa que en el OLED eso no existe, de tal manera que podamos mostrar mejores detalles en las zonas oscuras. Pero sacrificamos los puntos de brillo, es decir, esos faros del coche, aunque el televisor llegue a 1000 nit, pues esos faros del coche pues estarán en torno a los 400-500 nit. Sin embargo, una imagen de mucha luminosidad rodada en exterior, lo que va a hacer el televisor LED es ampliar la retroiluminación, de tal manera que consigamos mostrar mejores detalles en las zonas brillantes, pero sacrificaríamos en ese caso las zonas oscuras. Es una cosa que, por ejemplo, en la tecnología OLED no ocurriría. Siempre podemos mostrar simultáneamente la misma, es decir, todo el rango dinámico procedente de la señal de vídeo. ¿De acuerdo? Por mi parte, nada más. No sé si luego ampliaremos un poco más. No creo que tampoco más tiempo. Pablo, muy rápido, estamos prácticamente fuera de la hora. Lo siento, es culpa mía. Sí, eso no se hace. Bueno, eres de la casa. Sí. Confiamos en ti porque estamos... Bueno, a ver, un segundo que abra la mía. No te preocupes, hombre, que te estás pegando unas carreras. A ver, que la tenemos ahí detrás. Bueno, muchísimas gracias a mis compañeros. Voy a saltarme bastantes PowerPoints. Para empezar, los odio los PowerPoints, porque ha habido algunas cosas que vamos a repetir. Tampoco sabía de qué íbamos a hablar. Bueno, mi nombre es Pablo García. Soy el colorista en el Digital Motion Picture Center en los estudios de Pinewood, en Londres. Es una especie de showroom al que está invitado prácticamente desde todos los Third Party Alliance que tenemos, desde Resolves a Filmlight, etcétera, por el que han pasado en los últimos 2 años cerca de 5.000 personas más o menos, y pasamos desde el set, que es la foto que tenéis ahí, a toda la sala de postproducción que tenemos también, tanto con Baselight, con Nucodas, con Resolves, etcétera. He tenido la suerte de que también nos usa Sony como conejillos de indias para lanzar nuevas tecnologías y demás. Entonces, el monitor, nuestro, el BVM X300, lo he tenido desde hace ya 1 año. Todavía no estaban los estándares hechos, tanto PQs como HLG, que por cierto, la puntualización, la ATU ya lo tiene estandarizado, no lo han hecho público todavía. No es oficial, pero está prácticamente ya hecha, con 1.2. Y en este año y medio, desde todas las pruebas de cámara que hemos tenido, todas las producciones que nos han venido, porque hemos estado ayudando a la última Storaro, a Tomorrowland y un montón de largometrajes, cortometrajes y series más, obviamente tengo una cantidad de material en acceso a una cantidad de material bastante ingente y he ido probando, ver cómo van las diferentes estándares, cómo van las diferentes tecnologías de HDR. PQ, HLG, yo creo que es una cuestión de gustos, aunque yo creo que vienen las dos desde dos acercamientos completamente diferentes. Uno viene de lo que es Scene Referred y el otro viene a Display Referred. PQ, como ha dicho Luis, son valores absolutos. Si yo coloco mis altas luces en 4000 nits, en tu monitor de 1000, todo eso va a estar completamente clipeado. Nos da un control creativo brutal, porque la intención creativa del director de fotografía la mantienes, lo único que pasa es que voy a depender de en qué tele lo vas a ver. HLG, por el contrario, es una curva un poco más generosa, digamos, y la parte que a mí más me gusta, aparte de que no lleva ni metadata ni nada por el estilo, que es
¿Compatible con SDR? Sí, pero no luce tan bien como el HDR, obviamente. Pero es que va a tratar de sacar lo mejor de la tele que tengas, sean 4000, sean 2000, sea lo que sea. Ese HDR, esas altas luces, esas medias luces y demás, lo va a extender al rango que pueda dar tu televisión. Yo creo que esa es una manera de poder enfatizar y poder entender muy bien cuáles son los dos diferentes acercamientos. HLG está pensado para broadcast, puramente, documentales, por ejemplo, también, y PQ es drama, cinematografía, series y demás, que es en lo que está ahora mismo Netflix, Amazon, Vudu, todas las demás. El estándar para Blu-rays va a ser todo basado en PQ y Dolby Vision para cines también está todo basado en PQ. Una de las cosas que tenemos que entender y que, sobre todo para aquellos que sean más de la zona de broadcast, es, para empezar, HDR como captura llevamos haciéndolo por más o menos unos 35 años. Film, un Fuji del 70 y algo, ya tenía 12 stops, 13 stops más o menos. Ese es el concepto de HDR de origen. Una cosa muy buena que ACES ha introducido, y que es una cosa que creo que tenemos que entender muy bien, es el concepto de input o output. Lo hagas con ACES, lo hagas con el espacio de color o con la color management de Resolve, lo hagas con el de Baseline o lo que sea, todo va basado en input-output, de dónde vengo y de dónde voy. Negativo a positivo. ¿Vale? El concepto de logarítmico, logarítmico es HDR, como captura, HDRI, que es como deberíamos llamar también a la fotografía que hemos estado haciendo en HDR y demás. El logarítmico es una manera de capturar una cantidad de rango dinámico con una gama muy blandita, por eso todo se ve tan blandito y demás, pero las televisiones hasta el día de hoy no nos acompañaban para poder enseñar eso. Tener en cuenta que el SDR o la 709 son 5,9 stops, más o menos. Luego ya te pones con hipergamas y demás, ya puedes estirarlo un pelín más, hasta 9, 10, algo por el estilo. Ahora mismo ya podemos sacar cuántos stops quieres. Es una cuestión creativa. Puedes hacerlo por escenas. Puedes hacer escenas, como ha dicho Luis, escenas en las que te muevas con 6, 5 stops, 4, si quieres. Y luego pasar a exteriores en los que pases a 14 y demás. Ojo con la edición, porque no vas a poder pasar de un interior noche a un exterior día tal que así. Vas a tener que hacer una cierta transición. De hecho, yo creo que va a ser más nuestro trabajo de hacer esos 3 segundos más o menos de adaptación, sobre todo si es un cambio muy brutal. A no ser que quieras provocar que tu audiencia realmente ese momento de shock, ese momento de decir una explosión. El mejor ejemplo que se me ocurre en eso es el final del Imperio del Sol, cuando es la explosión nuclear. Yo ahí cegaría a la audiencia y luego ya lo traes para atrás. Pero ese tipo de efectos nos abren una cantidad de puertas alucinantes. Bueno, voy a pasarme esto. Por ejemplo, yo creo que bastante sois familiares o habéis visto esto alguna vez. Tenemos el estándar de Cineon y la curva logarítmica realmente es esa otra S que estábamos usando y demás. Ahora mismo ya no necesito hacer esa conversión. Eso es positivo, lo de abajo, lo de arriba sería un negativo, lo de abajo sería un positivo. Porque de hecho el estándar de Cineon creado por Kodak en el 84, 83 me parece, básicamente si inviertes esa curva te da un negativo perfecto. ¿Vale? Entonces, adquisición y transmisión. De esto creo que ya han hablado mis compañeros. Nosotros desde Sony, nuestro acercamiento al HDR lo vamos a hacer sobre S-Log 3, que está diseñado para 15 stops. De hecho, con las pruebas que hemos estado haciendo con Sky y demás para broadcast, nuestras 4300 y 4800, que son las cámaras de broadcast que estamos lanzando ahora, sacan S-Log 3 y 2020 de salida. También es muy importante tener muy claros los conceptos de gama y espacio de color, van separados, como bien ha dicho Luis. ¿Vale? Hay que tenerlos bien claros que van por separado. Aquí podéis ver ahí arriba la 709, cómo nos corta a los 100 nits. Bueno, la S-Log 1 nos olvidamos de ella. S-Log 2, que la podéis encontrar en casi toda el rango de cámaras de Sony. Y S-Log 3, que a mi modo de ver es la ideal para hacer HDR. ¿Por qué? Porque nosotros desde S-Log 3 puedo salir a lo que quieras. Puedo salir a HLG, puedo salir a PQ, puedo salir a lo que quieras. Es la menos destructiva de todas, porque hay que respetar el negativo lo más posible. ¿Vale? Es muy importante mantener ese concepto de negativo y tratar de respetarlo por más tiempo posible. Como también ha dicho, el tema de ACES, poder exportar en 16 bits floating y en linear para tu archivo, eso es respetar tu negativo, con su corrección de color, con su etalonaje, lo que sea, pero estar respetando el negativo lo más posible. Archivo es una cosa muy importante también, por cierto. Joder. Bueno, me salto esta.
que este ya lo habéis visto. Y colorimetría. Yo no entiendo HDR sin color. Todos hemos visto esto alguna vez. El punto blanco lo tenemos ahí dentro. Esto es una representación de 2 dimensiones de lo que es el concepto de la luz. La luz es un concepto volumétrico. No puedes, en mi modo de entender, ver un HDR solamente en escala de grises si no lo ves con mayor saturación de colores. Porque realmente si quitamos toda la crominancia de nuestros RGBs, nos queda un canal en blanco y negro. Que por cierto, antes que has dicho lo de blanco y negro, he hecho un blanco y negro en HDR y es espectacular. Es una maravilla. Cuanto más lejos te vas del punto blanco, más saturación un color va a poder mantener. Entonces, cuando ampliamos gamut, estamos ampliando escalas de color. BitDepth para esto es imprescindible, por ejemplo, también. Empezar a adquisición 12, 16 bits a ser posible, incluso. Y esto es de donde venimos y esto es a donde vamos, tanto en luminancia como en crominancia. Es Gamut 3, lo tenemos ahí en la línea amarilla y el Rec 2020 lo tenemos en la línea verde esa de triángulos. Es muy importante y es esencial que nuestras cámaras capturen un gamut amplio, porque yo puedo ficcionarlo al después lo que quieras, pero si mi cámara es 709, yo no voy a poder sacar todo el beneficio que tiene el 2020 de salida, pero tengo que capturarlo primero. Y con ese punto yo creo que lo voy a dejar, pero me habéis cortado. Pues ya está. Muy bien, estamos 10 minutillos fuera del tiempo, pero por favor, cualquier pregunta que tengáis, pues estamos abiertos a responderlas. Es un placer. Si la sabemos. Si la sabemos, que posiblemente no la sepamos, ¿no? Yo creo que ha sido muy interesante la visión cinematográfica de Pablo. Bueno, los aspectos del HDR desde el punto de vista de captación, que es cierto, llevamos 70 años captando en HDR, pero ese no es el problema. El problema es cómo hacemos que todo eso sea compatible con la cadena completa de difusión, las infraestructuras de producción, la codificación, la transmisión y, por supuesto, las pantallas, ¿no? Podemos capturar y tener unos máster maravillosos que si no somos capaces de llevarlos hasta el usuario final, pues tampoco nos vale de mucho, ¿no? Y en lo que ahora mismo está el interés es cómo esas producciones de alta calidad somos capaces de hacerlas llegar al usuario. Una pregunta, Damián. A la hora de la codificación en H265 o HVC, ¿hay alguna ventaja si usamos la PQ y hay ciertos valores que no empleamos? Es decir, ¿eso luego se convierte en una ventaja a la hora de la transmisión o es sencillamente información tirada? Has visto, no la sé responder. Yo creo que estamos aprendiendo todos. La codificación lo que define es cómo se debe de codificar. Los estándares lo que nos dicen es cómo se debe codificar unos determinados paquetes, una determinada sintaxis. La codificación es libre. Entonces ahí interviene la experiencia, la capacidad del ingeniero de decidir cómo tienes que codificar de un modo mejor o peor. Pero en HDR el problema que ha habido durante este año y medio es que se escapa un poco del ámbito de los ingenieros, está más en el campo de lo artístico, porque no podemos medir la calidad de una imagen HDR desde métricas matemáticas. En SDR sí que tenemos distintos estándares y métricas, que si la SSIM, el PSNR y demás. En HDR está todavía por definir algo sólido, algo estandarizado, normalizado, en el que todo el mundo acepte. Entonces, lo que puede un codificador mejorar en ciertas zonas y demás, perceptualmente tú puedes decir que está peor porque está modificando tu intención artística, ¿no? Cómo quieres que esas luces sean. Entonces, no te lo sé decir, la experiencia nuestra es solo con HLG de momento, que es más sencillo, y es algo que, bueno, pues, que queda por recorrer. Toda transición, toda migración no es nada inminente, ni en un año tenemos códecs maduros y con una eficiencia elevada, y es uno de los campos que queda por investigar, ¿no? Sí que habréis visto muchos fabricantes de codificadores que hablan que compatible con HDR, prácticamente con las dos. Bueno, codificarlo no tiene ningún problema en teoría, porque te va a llegar una señal con 10 bits enteros y demás. El problema es cómo dar la máxima calidad y cómo no degradar esa parte artística que habéis hecho en la postproducción, ¿no? ¿Alguna pregunta? Es muy tarde, 2:30. Hay hambre.
y tenemos ganas de comer todos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos Muchas gracias. y ha sido un placer.